El mouse es uno de esos tanques que más le causa curiosidad a la comunidad. Muchas personas disfrutan de su historia, de verlo en acción tanto en el WoW Blitz como en el War Thunder, y hay algo que también le encanta mucho a la gente: las simulaciones. ¿Qué hubiera pasado si el mouse hubiera entrado en acción? Y hoy precisamente vamos a simular esto. Mientras lo hacemos, jugaré un poco al viejito de Blitz. El mouse fue descubierto en el año 1945 por los soviéticos, cuando llegaron a la fábrica de Kumastov, o por lo menos me acerqué a la pronunciación real de ese estado. En este estado encontraron a ambos prototipos, tanto el primero como el segundo inhabilitados, junto con 7 chasis más, aunque esa cantidad puede variar según la fuente. Pero lo que casi nadie sabe es que para junio de 1944 el segundo prototipo mouse recibió una torreta prototipo que ya podía abrir fuego. Para esa época solamente habían dos prototipos funcionales con los que se hacían pruebas: el prototipo 1 y el prototipo 2. El segundo ya tenía, por decirlo así, sus dientes, mientras que la primera versión tenía un chasis un poco más elaborado, porque recuerden que son prototipos, son una versión no finalizada del proyecto final. Pero para nuestra simulación vamos a suponer que en junio de 1944 se toma la desesperada decisión de mandar a este único prototipo con dientes al frente. Una decisión casi parecida a la que se tomó con los King Tiger, porque por si acaso no lo sabían, el King Tiger fue mandado al frente antes de que su diseño madurara completamente. Es por esa razón que cuando jugamos podemos notar que existen varios diseños del mismo King Tiger. Tomar esa decisión desesperada provocó que muchos King Tiger quedaran abandonados por fallas técnicas, pero en nuestra realidad se toma una decisión mucho más extrema: mandar un prototipo al frente. Ahora, yo sé que probablemente muchos fans de Alemania estarán con que no creo que el liderazgo alemán hubiera tomado una decisión tan absurda en 1944, pero estamos hablando de una Alemania desesperada, y la historia demuestra que el liderazgo alemán tomó decisiones extremadamente arriesgadas, complejas o poco realistas durante esa etapa de la guerra. Por eso, para esta simulación no necesitamos demostrar que enviar al mouse al frente habría sido una buena decisión. Al contrario, estamos suponiendo que precisamente por la desesperación alguien tomó esa decisión. Recuerden que el objetivo del video no es decir que Alemania habría hecho esto con seguridad, es preguntarnos qué habría pasado si lo hubiera hecho. Continuando con el video, el mouse en este momento se encuentra en Böblingen, Alemania. Allí fue donde recibió su torreta, allí fue donde se decidió que iría al frente. El enemigo más realista al que podemos acercarnos en este momento es la Unión Soviética, por lo tanto ellos serán el frente. Para esa época los soviéticos lanzan sobre Bielorrusia una ofensiva letal, la Operación Bagration. Estamos hablando de miles de ataques de artillería, miles de tanques, miles de aviones y miles de soldados sobre unos defensas alemanes que a duras penas pueden resistir. Ahora, transportar el mouse de Alemania a Bielorrusia es el primer reto. El mouse pesaba 188 toneladas. Un puente normal no podía resistir ese peso. Y no solamente hablamos de el puente, estamos hablando de cuál sería el vagón en vía ferroviaria que iba a resistir ese peso. Verán, para poder mover el mouse de un estado a otro se tuvieron que hacer vagones especiales diseñados para soportar el peso. Sin embargo, eran de las piezas por separado: un chasis primero y luego la torreta. Aún así, se tuvieron que trazar rutas secundarias alternas para poder llevar el mouse de un estado a otro. No solamente por el peso, sino también porque incluso había túneles por los que las piezas no entraban. Entonces ahora imagínate el mouse armado. El mouse tenía una altura de 3,66 metros, un ancho de 3,67 metros y una longitud de 10,9 metros sin contar el cañón. Bueno, evidentemente necesitábamos otra ruta alternativa. Y trazar esa ruta alternativa tampoco es que es de la noche a la mañana, mucho menos hacer un vagón que pueda soportar 188 toneladas. Por lo que incluso en este momento, fíjate que hacer todo ese movimiento requeriría tanto esfuerzo que podría incluso los alemanes llevar a tomar la decisión de simplemente dejarlo en Böblingen sin ni siquiera moverlo. Y la línea del tiempo seguiría hacia 1945, cuando los soviéticos toman el control y se llevan el mouse. Pero en nuestra realidad alterna necesitamos que el mouse llegue al combate. Así que vamos a suponer que se logró hacer el vagón más rápido de lo esperado y se trazó una ruta alterna también mucho más rápido de lo esperado. Se logra llevar al mouse a Bielorrusia.
Claro, ya Bielorrusia estaría bastante tomada por los soviéticos, pero el Maus logra llegar. Aquí es donde viene el siguiente problema: el motor. El Maus podía desplazarse a una velocidad máxima de 20 km por hora en carretera normal, o sea que no hubiera obstáculos y que no hubiera ningún tipo de problema. Pero al llegar a Bielorrusia, dudo que haya de todo menos carretera normal. Además, si el Maus hubiera movido por toda la carretera normal hasta encontrarse con el enemigo, hubiera sido la decisión más estúpida posible. ¿Por qué razón? Porque si el Maus, por ejemplo, hubiera luchado en una ciudad, pudo haber sido tomado por sorpresa desde muchos ángulos. Esto ya lo aplicaremos un poquito más adelante. Pero no cabe duda de que el mejor campo para el Maus es un terreno abierto con zonas un poco boscosas donde se pueda intentar ocultar. Pero de todas maneras, llegar a este campo haría que el Maus tarde mucho más. Si el motor no se daña antes, porque recuerden que es un prototipo y cuando una versión no estaba terminada, normalmente una de las cosas que más fregaba era el motor. Aún así, habiendo muchos proyectos alemanes que fueron técnicamente terminados, llegaban a dañar el motor. Ahora imagínate con 188 toneladas. Si no se accidenta antes de llegar al campo, bueno. Pero necesitamos que llegue, así que vamos a suponer que lo logra. La zona que más le conviene al Maus es esta que pueden ver en el mapa: Río Priapriak en español, o como se le diga en Bielorrusia. Esta es una zona de campo abierto que contiene sus pequeños bosques e incluso algún que otro río. El Maus puede intentar ocultarse entre el bosque, algunos árboles y ramas, claro, no sin antes pasar por un montón de dificultades debido al terreno y que bueno, poder mover ese peso obviamente es demasiado complicado entre árboles y más cosas. Y vamos a suponer que el terreno está a su favor, está seco y no húmedo, porque ahora imagínate que el terreno está lleno de barro. De por sí sacar una camioneta normal del barro es complicado y hasta se puede llegar a quedar trancada. Imagínate 188 toneladas de tanque. Si eso llegara a pasar, no les quedaría otra que simplemente dejar el Maus ahí e irse. O sea que la aparición hubiera sido mucho más lamentable que Rusia te hubiera descubierto en Alemania. Pero necesitamos saber cómo termina esto, así que vamos a suponer que el terreno está en buenas condiciones. El Maus trata de ocultarse en el bosque. Afortunadamente toma una posición defensiva, lo que le viene bien dado su velocidad. Pero el primer problema son los aviones y la artillería. Ahora, en el caso de la artillería no te puedo confirmar que un astazo frontal lo hubiera penetrado y acabado al instante. De hecho, haciendo unos cálculos puede que incluso el Maus soportara un trancazo de la artillería de manera frontal. El problema es el techo del tanque. Arriba tenía 65 milímetros de blindaje, lo que es muy poquito. Un buen disparo de la artillería ahí haría que probablemente algunos tripulantes salieran heridos o alguna cosa importante del tanque por dentro fuera dañada. No te puedo garantizar que lo destruiría, pero para ganar no tenemos que destruir exactamente al Maus, tenemos que dejarlo inutilizado. Y recuerden que es un prototipo, cualquier impacto puede dañar algo importante, por lo que incluso un trancazo frontal podría dejarlo completamente fuera de combate. Y aunque el Maus soporte estos impactos y la artillería no le dé en el techo, aún así con una explosión lo suficientemente cerca de él podía llegar a dañar alguna, por ejemplo, alguna oruga, dejarlo inmovilizado y arreglar 188 toneladas en medio de explosiones de artillería. La decisión más lógica obviamente sería que todos abandonaran el tanque y se fueran. En el caso de que esta vez no haya artillería sino aviones, la situación no mejora. Una explosión cerca o una explosión justo en el techo puede causar que terminen abandonando el tanque por lo anteriormente mencionado. Puede dañar algo importante o a un miembro de la tripulación puede resultar muy herido. El principio de no destruirlo para ganar se sigue aplicando. De hecho, estas dos situaciones son las más monstruosas para nuestro tanque. Y de hecho, las dos situaciones en las que más la gente se acuerda cuando me preguntas, ¿tú crees que el Maus podría haber tenido éxito? Hombre, no, porque la artillería y la aviación, eso, y el techo 63 milímetros, es muy feo la situación en la que el Maus. Pero en el caso hipotético de que no haya ni artillería ni aviación en ese momento, su primer enemigo serían los tanques soviéticos. Y aquí la cosa se pone más interesante. Su primer enemigo al frente y tanque estrella soviético sería el T-34, un tanque mediano rápido. Ahora, el Maus estaba equipado con la última tecnología alemán en ópticas. Eso quiere decir que probablemente, de hecho, estadísticamente, el Maus tenía mucho más rango de visión que el T-34. Es decir, podía ver a muchos más metros de distancia
que los soviéticos. Y entre unos 1000 y 2000 metros el mouse podía dar en un blanco. Entonces supongamos que aparecen al frente del 5T-34. Los T-34 no se han dado cuenta de que el mouse está ahí a pesar de su tamaño porque está muy lejos. Pero a 1000 y 2000 metros de distancia el mouse los divisa y sabe que es el enemigo. En ese momento el tanque apunta y dispara. Y da en el blanco. La destrucción es monstruosa y el comandante soviético queda confundido al ver esa tremenda explosión. ¿Y de dónde? Mas aún así siguen adelante. El mouse tarda aproximadamente 20 segundos en recargar. Esto es solamente una cifra para la simulación, cabe aclarar. En WarWiz y en War Thunder Mobile la cifra cambia, pero estos son solamente parámetros de un videojuego. Además no hay una estadística o algo en el plano que nos confirme cuánto tardaba el mouse realmente en recargar, pero para nuestra simulación lo pondremos en 20 segundos. Entonces cada 20 segundos antes de que los 5T-34 se den cuenta, el mouse a 2000 metros ya le está disparando a su enemigo. En este caso, como la cifra es tan pequeña, el mouse tendría una oportunidad siempre y cuando los T-34 sigan atacando de frente. Pareciera que tuvo su victoria, pero detrás de esta primera línea que el mouse logra acabar, se acercan más T-34. Ahora pongamos 14, 15 en la cifra. El comandante soviético sabe que algo está mal, aún así sigue adelante, hasta que de repente uno de sus compañeros explota. Se da cuenta que de seguir así todos van a ser destruidos, así que toma la sabia decisión de decirle a todos que se separen y utilicen el bosque a su favor. Aquí es cuando el mouse está de nueva cuenta en una mala situación. Los T-34 se ocultan en el bosque y el mouse no tiene ahora una visión clara, por lo que no le queda otra que empezar a retroceder sabiendo que los T-34 lo van a terminar encontrando en cualquier momento. Pero si ir hacia adelante es muy lento, imagínate hacia atrás. Por lo que los T-34 terminan viendo la monstruosidad que tienen delante y lo rodean. Disparan, pero nada le hace absolutamente daño al mouse. El mouse intenta defenderse, pero es demasiado lento para responder ante un rápido mediano soviético. Así que en esta parte es donde el comandante soviético se da cuenta de que no necesita destruir para ganar. Necesita dejar al monstruo completamente quieto y sin opciones. Básicamente lo mismo que hicieron los Sherman con los King Tiger en el Alamein, lo estarían aplicando los T-34 en esta situación. Una oruga o algo importante dañado dentro en una zona sensible haría que la tripulación se vea obligada a rendirse y el mouse caería en manos soviéticas. Siempre y cuando haya superioridad numérica, el mouse no podrá ganar. Aplicando en esta ocasión la misma situación, pero ahora con tanques IS-2, la estrategia sería lo mismo. Los IS-2 no se darían cuenta muy temprano. El mouse destruiría a algunos más que otros de manera monstruosa, pero a la final los IS-2 solamente tendrían que rodear al mouse para ganar. La única manera de que el mouse pueda defenderse en estas dos situaciones sería con apoyo de otros tanques y con apoyo de infantería que contengan antitanques. Pero lo que queda de los alemanes es algo muy maltratado. Además, los soviéticos los superan en número y no hay mucho disponible para apoyar el mouse, por lo que en ambas situaciones terminaría cayendo en manos soviéticas. Ahora la situación cambia con la ISU, cazatanques soviético. Como bien saben, la labor de un cazatanques no es ir de frente, es simplemente observar al enemigo, tratar de tomarlo por sorpresa. En este caso el mouse vería la ISU a muchos más metros de distancia de lo que ella puede verlo y la destruiría. Entonces en ese momento la ISU tomaría la decisión más lógica, retroceder. La única manera de que pueda semidañar al mouse sería usando la munición explosiva cerca de las orugas, pero dudo que se tome esa decisión ante semejante monstruo. Aún así estos son casos demasiado hipotéticos, porque en lo más realista, si un T-34, un IS-2 o una ISU hubieran visto que algo los está destruyendo a tanta distancia, hubieran pedido apoyo de artillería o aviones, y en ese caso el mouse quedaría inutilizado entre tantas explosiones. ¿Qué necesita el mouse para ganar? Primeramente necesita apoyo.
Estando él solo, jamás y nunca podrá contra la superioridad numérica. De haber tenido Tigers, Panther o incluso Panzer con él, la situación podría haber cambiado un poco. Sin embargo, artillería y aviación siguen estando al acecho. Y el cielo no le pertenece a Alemania. Si te preguntas por qué no pongo al Maus en una zona urbana o en campo abierto, es porque es la peor de las decisiones. Una zona urbana tiene tantas calles que pueden tomar al Maus por sorpresa desde muchas direcciones y limita su campo de acción. Recuerden que es muy lento. Lo mismo le aplicaron a los King Tiger en el Alamein. Había tantas calles y cosas que los Sherman se dieron basto con los King Tiger. Con el Maus, que es mucho más lento, la situación empeora. Y en campo abierto, un paseíto para los aviones y la artillería. Pero ahora supongamos que el enemigo del Maus no es la artillería, no es la aviación, no son los tanques, es infantería rusa, soviética, mejor dicho, porque en esta época eran soviéticos, no rusos. Pues creo que no hay mejor situación para definir que David contra Goliat en esta situación. ¿Y qué pasó en David contra Goliat? David ganó, y lo mismo pasaría con la infantería soviética. Es verdad que al ver semejante monstruo el impacto visual sería sorprendente, pero los soviéticos estaban guiados por un espíritu competitivo, tenían que llegar a Berlín primero, así que tenían que seguir avanzando. Aunque el Maus dispare mucho primero y logre eliminar a muchos miembros de infantería, la infantería tomaría la sabia decisión de perderse entre el bosque. En ese momento el Maus no tendría otra opción que empezar a retroceder. Aunque tiene una ametralladora para defenderse, sigue siendo más lento que una persona a pie corriendo. Y le vienen desde distintos puntos, por lo que los soviéticos al llegar no empezarían a disparar como locos ante todo ese blindaje, sino que más bien la decisión más lógica sería plantar granadas en las orugas, dejando el tanque inmovilizado y eventualmente dejando sin opciones a la tripulación de rendirse. Y no importa qué haya pasado o en qué terreno lo hayamos puesto, un Maus no habría podido ganar ante tantos enemigos. Ahora, en el caso de los más hipotéticos de que en 1944, en vez de haber habido solamente un prototipo hecho, supongamos que tenemos muchos más prototipos hechos. Hablamos de, por ejemplo, 7 Maus, una fila defensiva que se ve bastante fuerte a distancia. Cuando la situación tampoco cambia mucho que digamos, la artillería y la aviación harían de lo suyo no más ver esas bestias llegar. Contra los tanques causarían una auténtica carnicería. Sin embargo, eso no detendría la operación Bagration, porque tarde o temprano la artillería o la aviación llegarían. Simplemente los soviéticos tendrían que rodearlos, cortar suministros, incluso esperar a que la aviación y la artillería hagan su trabajo. Tenían que combinarse demasiados factores para que el Maus fuese el ganador en estas batallas, y lamentablemente la situación no le daba la victoria en ninguno de los campos. Mientras nos apeguemos a lo más realista, obviamente, porque hemos hablado incluso de situaciones no realistas donde no hay artillería y aviones cuando claramente los había, pero nos tenemos que apegar más hacia la realidad. Además, hay otra cosa más que tenemos que destacar. Los Maus podían llegar a un límite al igual que los King Tiger en el Alamein. Hablamos de la gasolina. Para recorrer aproximadamente un tercio de lo que el King Tiger podía recorrer, solamente un tercio. Aproximadamente el Maus podía jalarse 2000 litros de gasolina. Y lo que menos iba a tener Alemania para el momento era recursos, entre ellos la gasolina. Por lo que en algún que otro momento el Maus se pudo haber quedado sin combustible, viéndose obligados a abandonarlos en pleno campo de combate, como le pasó a muchos King Tiger. Sin apoyo aéreo, con tantos enemigos al frente, explosiones por doquier, desesperación, suponiendo que hasta incluso el campo no esté en las óptimas condiciones porque cualquier cosa puede pasar. Hay tantos factores para que el Maus falle. Definitivamente en 1944 no era la mejor de las ideas. Simplemente fue una decisión que Hitler quería que se tomara porque le gustó el tanque. Pero desde el punto de vista estratégico, este tanque no hubiera servido en ninguno de los campos en los que Alemania estaba, al menos en esa situación. Tal vez si Alemania estuviese ganando, tal vez si tuvieran el cielo todavía ocupado, la historia hubiera sido distinta para el ratón. Pero lamentablemente no es así. ¿Qué fue el Maus exactamente? Una demostración de lo que podía llegar a ser la ingeniería alemana. Frente a solamente tanques podía haber causado un destrozo.
y hubiera sido genial llegar y farmear toda esa aura y demostrar el poder alemán de lo que tanto hablaban, pero muchas veces lo más poderoso, lo más farmeador de aura que puedas poner no es lo más útil y tampoco es lo más inteligente. Eso fue lo que pasó exactamente con el mouse. Fuerza, sí. Causaba terror, sí, pero no era lo más útil. Y precisamente fue por esa razón que este proyecto se terminó retrasando en Alemania vez tras vez. Finalmente, hasta que los soviéticos lo encontraron y se apoderaron de él. Pero bueno, nuevamente preguntamos, ¿tú qué opinas? ¿Tienes algún caso hipotético donde el mouse pudo ganar? Por favor, déjalo en los comentarios. La tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? Lo hiciste